Bueno, de las entrevistas que venimos anunciando, que generalmente lo hacemos con gente destacada en distintos aspectos de lo que tiene que ver con lo republicano, con lo institucional. En este caso vamos a charlar y recibimos la visita del doctor Ernesto Pangia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, es un placer acompañarlo en este programa, mi estimado amigo. Doctor, bueno, usted que ha ocupado distintos cargos en la justicia, desde los más sobresalientes, digamos, por si hay algún cargo que se puede salir sobresaliente, como camarista, juez, en las distintas instancias de la justicia, y bueno, que lo ha llevado por el reconocimiento público, una tarea impecable y con mucho criterio, mucho compromiso. Esto está bueno decirlo porque usted no necesitará que yo se lo diga, pero remarcarlo porque aquello que no se dice a veces como que no existe. Bueno, yo creo que usted es demasiado gentil, ¿no? Uno ha trabajado, yo estuve en la justicia penal casi 50 años, 49 años y 7 meses. Comencé en tribunales por concurso siendo escribiente y de ahí fui pasando, bueno, hasta llegar a... yo pasé por casi todos los juzgados penales como empleado y luego como funcionario y juez también, porque fui secretario de instrucción, juez de falta, juez correccional, juez de instrucción, juez de sentencia. Hasta en los últimos 15 años tuve el honor de ser juez de la Cámara de Apelación en lo penal y bueno, y fui presidente en varias oportunidades de ese tribunal. Pero lo mío es simplemente, bueno, haber trabajado, creo, de la mejor manera posible, con dedicación, como es la responsabilidad de todos los que están en una función pública, no es nada más que eso, ¿no? Sí. Bueno, pero en estos tiempos me parece que a veces se hace necesario puntualizar, porque veo que cuando todo es igual, nada es igual. Y bueno, hoy hay un cuestionamiento con el tema de la justicia, la política, bueno, con todos esos sectores, con los tres poderes estamos hablando, ¿no? Y acá decía justamente un compañero de cámara suyo, el doctor Bernardini, hace un tiempo, que la gran responsabilidad está en la legislación, en el poder legislativo, que es el que le entrega a ustedes las herramientas para poder trabajar, ¿no? Sí, yo creo que es verdad, en parte es verdad eso. Avalando lo que usted dice, evidentemente hay una desconfianza generalizada en las instituciones en nuestro país. Sí. Y eso es un gran problema, ¿no? Acá se desconfía, o por lo menos no se tiene la debida confianza respecto de la policía, respecto del Poder Judicial, respecto de los políticos, del Congreso. Es decir, y todas instituciones militares, todas instituciones de las que no se puede prescindir. No, claro. Porque se pierde la nacionalidad. Entonces, yo creo que lo que debemos nosotros apuntar es no tanto a descalificar las instituciones, sino a preocuparnos en descalificar a aquellas personas que en cada institución no cumplen realmente con su deber. Pero no la institución así. Acá hay mucha ligereza, digamos, en cuestionar a las instituciones, cuando insisto, son instituciones de las que no se puede prescindir, que no puede prescindir el país como nación, ni puede prescindir la democracia como sistema de gobierno. Claro. Por eso lo elemental es acá tomarse el trabajo cuando un funcionario no trabaja como debe o bien, lo que debe hacer es identificar a esa persona, a la persona en sí, dejando de lado la institución. Lo que pasa es que hay sectores, verdaderamente se lo decía también, yo hago referencia a la gente que viene acá, gente notable, a la diputada Bertero, la vida de Esteve Boero, ¿no es cierto?, diputada provincial, que hay sectores que cabalgan sobre la destrucción de algunos sectores. Está bien, usted dice, puntualizar los que están mal, pero es un reclamo, un deber hacerlo. Pero si ponemos a todo en la misma bolsa, no creemos en nadie, y eso es lo único que sirve para quebrar la voluntad de un pueblo, de una nación, ¿no? Claro, se quiebra, digamos, se corre el riesgo de quebrar la institucionalidad, ¿no? Porque se pone en riesgo, digamos, instituciones, insisto, de las que no se puede prescindir. Por eso yo creo que hay que atacar y ver siempre las personas. Esta persona trabaja bien, esta persona trabaja mal. Tomarse ese trabajo, digamos, para no englodar a las instituciones en general, que son las que hay que cuidar realmente. Claro, en este tema, a veces la gente se encuentra agobiada por esta urgencia, por problemas de seguridad, el problema de seguridad, y entonces ahí, cuando aparece este tema de la inseguridad, que es realmente grave porque está en juego la vida de las personas, y ya no digo del ratero, del caco, del que roba una cosa, sino el que pone en riesgo la vida de la persona. Bueno, con usted hablábamos el otro día, por ejemplo, me presentaba una situación tal
procedimiento que no correspondía, que estaba fuera de la ley de una persona, y ve que al rato a uno queda en libertad, el otro con libertad condicional. Digo, ¿y eso cómo hacemos para el que no conoce bien cómo están las leyes, cómo está hecho y cómo está traducido el derecho en los libros, ¿no? Sí, es una realidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en el sistema penal procesal santafesino, sí, que cumple más o menos 3 años y medio el nuevo sistema oral y público. Tiene 3 años y medio. Yo creo que es uno de los mejores, un modelo en Latinoamérica sin lugar a duda. Eso en lo teórico, en lo formal. Sí. Ahora, a ese modelo, yo creo que le falta un poquito de infraestructura adecuada para que pueda funcionar como se pretende. Por ejemplo, hay muchos fiscales en este momento. El sistema tiene aproximadamente 70 o 71 fiscales, que yo creo que es un número, me parece, adecuado para poder trabajar con seriedad. Pero claro, faltaría que los fiscales tengan un equipo de trabajo atendiendo a la tarea tan seria que tienen, como es investigar, estar al frente de las investigaciones de los hechos criminales que ocurren. Faltaría que los fiscales tengan un equipo de trabajo de más gente y a lo mejor con más tecnificados que los que tiene en este momento. Faltarían, por ejemplo, más jueces para atender toda la gran problemática de juicios que diariamente nos reserva este cúmulo de delitos, que cada vez es más serio y más complejo. Por eso yo creo que ahí es donde debemos apuntar la crítica. No tanto al trabajo que hacen jueces y fiscales, que yo creo que es en general no merece mayor crítica, pero sí no hay el número de funcionarios adecuados o la infraestructura adecuada y técnica y personal a veces como para poder trabajar de la mejor manera posible. Y la sabia experiencia, por ejemplo, vemos a veces demasiado joven, no porque eso sea un disvalor, para nada, digo, pero a veces la necesaria experiencia en el desarrollo de la función. Otro gran problema es que estamos en un sistema nuevo. Y claro, y advertimos que falta a lo mejor fundamentalmente en los fiscales. Los fiscales tienen la gran tarea en el nuevo sistema penal de estar al frente de las investigaciones. Son los que motorizan el proceso penal, son los que deciden qué es lo que va a juicio y qué es lo que queda en el camino y no va a juicio, porque en el nuevo sistema no todo llega a juicio, sino solamente se pretende aquello de la falta de mérito. Claro, solamente se pretende que que lleguen a juicio aquellos casos más relevantes y que van a culminar en una condena, porque no tiene sentido a lo mejor hacer todo un trabajo y si no hay la prueba suficiente para condenar. ¿Para qué trabajar esas causas? La idea es que lleguen a juicio aquellos asuntos que van a culminar en una sentencia condenatoria. Esto no es nuevo, esto es en el mundo lo que se impone, ¿no? Se trata de no desperdiciar el trabajo. Ahora, para que eso ocurra, nosotros necesitamos optimizar el esfuerzo y la técnica es muy importante. Por ejemplo, los fiscales deben trabajar con organismos técnicos adecuados, claro, con peritos adecuados, con una policía, debo decirlo, más eficiente de lo que es en este momento, independientemente de que hay funcionarios muy capaces, pero no hay en la policía nuestra la eficiencia que se exige cuando uno quiere lograr grandes resultados, ¿no? Y después lo que usted decía también es muy importante, la experiencia. Nosotros tenemos muchos funcionarios muy jóvenes, sí, que recién han ingresado en esta problemática de la investigación y bueno, y claro, todavía no parecen tener este aval que da el tiempo en la función para desempeñar. ¿Sí? Bueno, y vemos algunas cositas que la sociedad a veces no entiende. Por ejemplo, nosotros estamos viendo algunos pedidos de penas, por ejemplo, que no se corresponden, a mi criterio, con la proporcionalidad con los hechos delictivos.
hay muchos juicios, o se han hecho, ahora se está llegando a un equilibrio mayor, pero muchos juicios abreviados. Juicio abreviado es cuando el fiscal y la defensa se ponen de acuerdo en aceptar el imputado su responsabilidad penal a un hecho determinado y pactan la pena, que debe ser dentro del mínimo y máximo que prevé el Código Penal. Pero ¿qué pasa? Lo que ocurre es que es una forma rápida de dar por terminado un juicio. Y a veces, lo que hemos visto nosotros, se pactan penas y que no son las más acordes, o concretamente, penas un tanto benignas en relación al hecho. Hace un tiempo ocurrió un hecho con el tema de la droga, todo esto. Me acuerdo que el doctor Bernardini opinó con eso y él decía que él no estaba de acuerdo con un hecho tan grave y tan delicado. Digo, eso es el marco de lo que usted está señalando. Es uno de los hechos. Ese es uno de los hechos que luego se nulificó, bueno, precisamente porque la pena pactada era bastante inferior. Pero no solamente, hay otros hechos también menores, por ejemplo, casos de robos calificados donde la pena no ha dejado satisfecho a la sociedad en general. Bueno, yo creo que eso hay que corregirlo, y eso es un poco por la inexperiencia de los funcionarios y además por la tentación, por así decirlo, de terminar juicios rápidos, porque hay tantos juicios dando vuelta que evidentemente a veces los fiscales quieren terminar rápido una causa, no para vagar, sino para tomar otras. Que lo cuantitativo condiciona la calificación, digamos. Y bueno, yo creo que en algunos casos ha ocurrido. Yo creo que estamos llegando ahora a un equilibrio de que no ocurra eso, porque estamos viendo que ahora esa benignidad de la que yo estoy hablando de penas no se está viendo con tanta asiduidad. Hay otro tema que también yo creo que es importante, que es el número de prisiones preventivas en el domicilio. Con el nuevo sistema se ha advertido que hay, yo diría, demasiados imputados, detenidos en el domicilio por hechos bastante graves. Digo bastante grave, como por ejemplo robos calificados con armas, por ejemplo. Eso es gravísimo, ¿no? ¿Usted cómo lo interpreta? Como lo que ocurre es que el nuevo sistema lo que pretende, en teoría, es que una persona esté encarcelada cuando una condena firme así lo establece. A ver si le digo en tema popular, así de simple, muchacho de barrio, digamos. Para que lo entienda la gente. La gente está disconforme con eso, y incluso debería ser cuando el delito cometido, o el hombre que comete delito y falta, pone en peligro la vida del otro, el riesgo de la vida del otro. Puede ser, sí. Digo por eso de esto popular, doctor, que se dice que me roben pero que no me maten. Bueno, por eso. Bueno, fíjese qué triste que es eso, ¿no? Bueno, es decir, claro, nos ponemos contentos cuando nos roban pero no nos mataron. Bueno, eso es totalmente, es así, es una realidad. Bueno, hace unos días le cuento, en Buenos Aires, a una cuadra y media de la Recoleta, el día feriado fue el 21, me bajaron de una moto, me quisieron robar el reloj, todo me tironeó. Al rato había pasado, digo, pero fue gravísimo esto. Y para mí había pasado ya, y me quisieron robar. ¿Por qué? Porque no me pasó nada. Bueno, no me gusta lo autorreferencial, digo, pero lo vivo en carne propia, ¿no? A mí me pasó lo mismo con un celular en pleno centro de la ciudad de Rosario, ahora 2 meses atrás. Me tironearon, bueno, me sacaron el celular, y menos mal que no me golpearon y no me mataron. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es tristísimo. Eso es hemos llegado a esos extremos y tenemos que tratar de que eso no ocurra. Y volviendo a la prisión domiciliaria, pero el problema es lo que yo advierto, que en el nuevo sistema hay no sé si un exceso, pero hay demasiados imputados, investigados, pero en detención domiciliaria. Esto no es una barbaridad jurídica, porque claro, le insisto en lo que dije al principio, la idea del Código y de la Constitución Nacional es que solamente estén presos aquellas personas condenadas, pero mientras se está investigando el hecho, la idea es que el individuo esté en libertad. Ese es el principio general. ¿Aún significando un peligro para la sociedad? Es que lo que pasa es que el peligro de la sociedad lo es cuando el individuo está condenado, pero mientras tanto, cuando está la posibilidad de una eventual absolución, esa persona para la ley no es
peligroso. Y lo que usted, los abogados, el derecho se llama semiplena prueba, donde hay todos los indicios de que el hombre es un por peligro. eso, en la práctica, los jueces más viejos, digamos, o de más experiencia, ¿qué hacíamos? Bueno, mirábamos los expedientes y veíamos, bueno, esta persona y en principio tiene estos elementos en contra, esto. Esta persona pensamos que va a ser condenada. Por esa persona no le dábamos la detención, esto que la dice usted, doctor, Bueno, ustedes tomaban y habían estudiado un poco a ver cómo fue la vida de esa persona imputada. Bueno, eso lo hacíamos nosotros, claro, lo permitía o era más fácil en el sistema escrito anterior. Ahora, donde toda la prueba se revela o se muestra en el juicio oral y público. Sí. Claro, hasta llegar a veces al juicio oral y público no se advierte con nitidez, con facilidades, a veces dónde está la prueba, la prueba más contundente, ¿no? El sistema dificulta un poco eso. Pero de todas maneras, yo creo que hay principios que los jueces deben tener en cuenta para no ser tan rápidos en esto de detenciones domiciliarias, ¿no? Benévolo, digamos, en la claro, o benignos. Entonces, hay una serie de pautas que la misma ley la da, ¿no? Como por ejemplo, la magnitud del perjuicio ocasionado es un índice como para tener en cuenta, para decirte, señor, no puede estar en el domicilio. La magnitud del perjuicio, la forma como se condujo, fue sincero hasta en la declaración, hasta este momento. Qué interesante. La pena en expectativa que le puede corresponder. Si yo veo que un individuo, ante la imputación, puede ser condenado a 10 años de cárcel, por ejemplo, y ese individuo, y yo le daría en principio la prisión preventiva domiciliaria, porque ante la expectativa de pena se corre el riesgo de que esa persona, ante la expectativa de pena, se fugue o no comparezca. Por eso, esos son principios que los jueces de cierta experiencia manejábamos en el sistema anterior, y que ahora... ¿Y eso se perdió? ¿Eso queda en manos del fiscal hoy? Eso queda en manos del fiscal y queda en manos de los jueces. Yo lo que advierto que hay cierta, digamos, liberalidades, porque hay demasiadas personas en prisiones preventivas domiciliarias. Y seamos realistas en esto, las prisiones preventivas domiciliarias son en gran medida, no en todos los casos, pero en gran medida son libertades encubiertas. ¿Por qué? Y porque la policía no tiene una infraestructura tal como para estar vigilando, observando, controlando si en los distintos domicilios se encuentra esa persona que tendría que estar presa en el domicilio. Bueno, esas son las realidades nuestras que yo creo que el sistema nuestro nuevo debe acomodar para ser realmente una realidad. Este es un aspecto, ¿no? También yo creo que hay que ser concreto en esto, ¿no? Y claro, cuando hablamos de la problemática de la inseguridad, que nos tiene preocupado a todo el mundo. Bueno, usted lo acaba de carne propia, usted lo ha sufrido, hoy, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién no ha sufrido? Y mi familia, no les quiero contar, ¿no? Pero es que todo el mundo estamos en eso, no. Mi familia ha tenido hecho mucho más grave, ¿no? Pero bueno, desordena la paz familiar también, porque no haga esto, haga el otro. Pero no solamente. Se han modificado hábitos. Exactamente, justamente la problemática de la inseguridad ha modificado hábitos tremendos. Por ejemplo, hace un tiempo atrás en los barrios era muy común que las familias en tardes de calor tomaban mate afuera de la casa y charlaban. Hoy día hay que tener mucho cuidado con eso, porque prácticamente esos hábitos se han modificado. Las mujeres hoy día no pueden andar con y hacer los mandados con su cartera, a la vista de bolsa y cartera, porque los arrebatos están en la orden del día. Lo mismo cuando mujeres manejan el auto, no pueden dejar la cartera en el asiento del acompañante, porque están expuestos a que se la roben y pasen un mal momento. Es decir, hemos cambiado hábitos. Ahora, yo lo que quiero también significar es que el problema de la inseguridad
es una responsabilidad que no le cabe mayormente, o que le cabe muy poco al Poder Judicial. Porque al Poder Judicial nosotros le podemos imputar que no condena lo suficiente, que podemos criticarlo porque absolvió a alguien que condenó, porque condenó a alguien que debía haber absuelto. Resumido en lo que se llama popularmente las puertas giratorias, que dice. Puede ser. Es decir, podemos imputarle eso, pero lo que no podemos imputarle es la problemática de la inseguridad en cuanto a los hechos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial va a actuar una vez que el hecho delictivo se cometió. Y a nosotros o sea que la justicia va atrás del hecho. Va atrás del hecho. La justicia va a actuar cuando el hecho se cometió. Y todos los sistemas de seguridad a donde deben apuntar es que el hecho no se cometa. Hay una pregunta que, bueno, que la hacía un periodista amigo mío, abogado también, y le pido, ahora vamos a hacer un pequeño corte que identificar la emisora, y él decía, no sé si es muy arraigado de temerario esto, dice, miente si el juez quiere. Si me van a mentir, yo juez, a mí no me miente, porque tengo la posibilidad de preguntarle reiteradas veces la misma cosa, a ver qué pasa. Si el juez, que es muy temerario esto, vamos a hacerle el corte a ver que usted lo puede ahondar este tema. Esta cosa de la mentira, ¿no es cierto? A lo mejor decir de mentir en un juicio, algo menor. ¿Cómo significa la mentira en boca de un testigo, en boca del imputado, el abogado? Por eso yo recién decía, cuando mienten, ¿qué pasa con el juez? Bueno, vamos a calcular lo siguiente. De acuerdo a nuestra ley, de acuerdo a la ley, el imputado, el sospechado de un delito, esa persona puede mentir. O sea, no tiene reproche penal. No. Esa persona declara, la persona, lo que la ley lo que le permite o lo que quiere que esa persona tenga el imputado, la oportunidad de declarar. Porque se entiende que la declaración indagatoria o la declaración en el nuevo sistema no es más que un acto de defensa del imputado. Entonces el imputado puede negarse a prestar declaración. Lo hacen habitualmente. Sí. Negarse a prestar declaración, lo hizo la expresidenta de la República en todos los juicios que tiene. Entonces, un imputado puede negarse a prestar declaración, puede no decir la verdad, puede contestar algunas preguntas y otras no, y de hecho puede mentir también. Y ninguno de esos elementos, dice la ley, ninguno de esos elementos pueden jugar en contra de esa persona, del imputado. Distinto es el testigo, que es aquel que no tiene ninguna responsabilidad penal, el que vio algo. El testigo sí tiene la obligación de decir la verdad, porque presta juramento de decir verdad. Y si se descubrió que no dijo la verdad, puede ser enjuiciado por el delito de falso testimonio, que tiene una pena muy alta, alta. Pero insisto, el imputado en nuestro derecho no tiene ninguna sanción si no dice la verdad. En otros derechos del mundo sí las tiene. ¿Sí? Estados Unidos, por ejemplo, le dan la opción, ¿quiere declarar o no quiere declarar? Sí. Si la persona dice, no declaro, no declara, no hay problema. Pero si declara, los elementos que les ponga pueden jugar en su contra. En nuestro derecho no pueden jugar en su contra. ¿Está claro esto? ¿Eso cómo lo toma usted? ¿Como una falencia, como una debilidad en nuestro sistema? No, es una garantía. No, es una garantía que tiene el imputado. ¿Por qué? Porque se entiende que si nosotros queremos condenar a un individuo, es el Estado, con toda su fuerza, el que tiene que demostrar que tal persona es el autor del hecho. Y el Estado tiene todos los elementos para hacerlo. Pero hay que demostrarle, fuera de él, fuera de la persona, demostrarle que una persona es el autor. O sea, venir con esta serie de pruebas y de acusaciones. Exacto. Y el Estado tiene todo para hacerlo. Tiene todo para hacerlo. Entonces, si el Estado no logra probar que tal persona es el autor del hecho, y no se lo puede condenar. Ese es nuestro derecho. Pero lo que la ley no quiere es que sea el propio imputado el que
el que refiera y que brinde sus elementos en contra. Es decir, nadie puede declarar contra sí mismo. Eso está en la Constitución Nacional. Y ningún código pueden dejarlo de lado. Entonces, si un individuo dice, yo fui el autor de tal homicidio, no se lo puede condenar con ese solo elemento. No. Habrá que avalar eso de que él fue el autor del hecho, con la muerte, con las características que él expresa o dice, porque es una garantía esa, ¿no? Y fuimos los autores, y hay otro más. Cuando él habla de otro, es decir, fuimos los autores. Bueno, de usted no lo tomo, usted se auto-incriminando. ¿Del que iba con él sí vale ahí como testigo? Si está si está declarando como imputado, no tiene la obligación de decir la verdad. Ahora, si esa otra persona fue sobreseído y está declarando como testigo, y ahí sí vale. Hay que distinguir siempre. Si es testigo, si es imputado. Si es testigo, tiene la obligación de decir la verdad y los elementos van a jugar como elemento incriminante. Pero si es imputado, no. Si es imputado, no es así. Le insisto, ¿por qué? Porque el Estado tiene los elementos para probar, y lo que quiere la ley es que sea el Estado, el fiscal, el juez, la policía, el que tiene que probar que tal persona que se le adjudica tal delito es realmente el autor, el cómplice o el encubridor.